es fertilidad, embarazo y el COVID-19, yo estoy esperando mi segundo hijo. Tengo 25 semanas, ya voy para la semana 26 y quiero pues hablar con el doctor porque tengo muchas inquietudes sobre este tema, los cuidados, los controles y todo lo que está pasando con este coronavirus. Bueno, estoy esperando que el doctor se conecte para poder arrancar. Igual, si aquí tenemos mamitas divinas que tengan sus dudas, que le podamos preguntar y empezar a preguntarle al doctor, bienvenidas, adelante. Pueden ponerlas aquí en los comentarios que yo trataré de leerlas y hacérselas al doctor. ¡Qué emoción! Ya veo que por aquí hay mamás muy lindas. Una tiene 18 semanas. Veo conectada a mi ginecóloga espectacular, María Isabel Sepúlveda, que ella tiene, a ver, yo tengo 25, entonces ella debe tener como 14 semanas, 12 semanas, no sé, pero estamos por ahí. ¡Qué rico! Mamás por acá esperando sus bebés. Ay, me pone caritas y todo. Esperemos pues que llegue el doctor Juan Luis Giraldo. No, María Isabel ya, mi ginecóloga tiene 18 semanas, o sea, está súper seguida a mí. Bueno, sigamos, esperemos el doctor, ya voy a escribirle. Bueno, doctor Juan Luis, bueno, ¿qué nos reúne hoy? Hablaremos de un tema muy interesante para todas las mujeres y hombres que van a ser papás. Es todo lo de fertilidad, embarazo relacionado con esta pandemia del COVID-19. Despejaremos dudas con el doctor Juan Luis Giraldo, que él es experto en medicina reproductiva, es ginecólogo de la clínica INSER. Desde la Fundación Alma Rosa estamos creando estos espacios para conectar, para hacer un canal de vida. Nosotros, nuestro objetivo principal es crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y estos espacios nos ayudan a conectarnos más con mujeres y hombres que nos siguen. Bueno, ya llegó el doctor, esperemos que se conecte. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, Lea, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por fin llegó el doctor, nuestro personaje del día. Estamos muy contentas de tenerte acá. Un Muchas tema gracias. que nos convoca desde la Fundación Alma Rosa y especialmente desde Alejandra Villegas, porque estoy en embarazo de 25 semanas y definitivamente esta pandemia nos tiene con muchos cuestionamientos a las mamás gestantes o a las mamás que estamos buscando pues quedar en embarazo. Entonces, Juan Luis, bienvenido. Juan Luis es ginecólogo, experto en medicina reproductiva, reproducción humana de la clínica INSER. Muchas gracias por regalarnos este espacio, por aclararnos las dudas a todos los seguidores de la Fundación Alma Rosa. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero que sea un espacio muy provechoso para todas las pacientes que están en este momento de embarazo y que guardan algunos miedos y temores frente a todo este boom del coronavirus. Bueno, entonces, arrancando el tema, si yo estoy en este momento en tratamiento de búsqueda de tener mi hijo, de fertilidad, ¿cómo será este manejo en cuarentena? Bueno, entonces ahí hay varias cosas para mencionar y es lo siguiente, y es que en este momento hay unas políticas de salud pública que lo que buscan es intentar racionalizar los recursos en salud. ¿Para qué?
para efectos de que cualquier procedimiento de salud que es electivo, que no implica una urgencia necesaria para, digamos, salvar la vida del paciente o evitar una condición crónica o una condición grave que afecte la salud del paciente, debe ser pospuesto con miras a que todas las entidades de salud estén dedicadas a atender las posibles contingencias de lo que viene con el coronavirus. ¿A qué me refiero con posibles contingencias? Me refiero a pacientes enfermos, a pacientes que requieran unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados especiales, que requieran ventiladores, que requieran médicos con alta especialidad para manejar condiciones críticas. Entonces, por esa razón, la mayoría de las sociedades de medicina reproductiva a nivel mundial, incluyendo la sociedad americana, incluyendo la sociedad europea, incluyendo la sociedad colombiana, han promulgado que los tratamientos de fertilidad en este momento sean detenidos si no es necesario que sigan adelante, si se pospongan hasta que pase un poco esta época de alto grado de aumento en los casos graves de coronavirus, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, los que trabajamos en fertilidad, la gran mayoría en este momento, siguiendo las doctrinas de estas sociedades, estamos evitando el inicio de tratamientos nuevos de pacientes con fertilidad, ¿sí? Terminando los pacientes que ya habían iniciado su tratamiento de fertilidad y promulgando porque estas pacientes no se hagan transferencias de embriones o no se hagan procedimientos de inseminación en este momento, sino que criopreserven esos embriones para que una vez pase la época crítica puedan terminar su tratamiento y no estén en este momento empezando un embarazo que las someta a una posible condición que se complique y que requieran el uso de los tratamientos o de los recursos de salud en este momento. Entonces, idealmente, la paciente que está en tratamiento en este momento, que va a iniciarlo, debería posponerlo un tiempo. No creo que vaya a ser muy largo. Creo que estamos hablando de más o menos un mes, máximo un mes y medio para el inicio de su tratamiento y de esa manera probablemente va a estar más segura y va a aportar al servicio de salud, a la atención de la contingencia que en este momento estamos sufriendo. Doctor, y si yo estoy empezando embarazo, me doy cuenta que estoy en embarazo las 4 o 5 semanas iniciales, ¿cómo es este manejo? Examen de sangre, los controles iniciales, ¿cómo los vamos a manejar? Perfecto, entonces ese es un tema completamente distinto, que es, bueno, no vamos a buscar el embarazo, sino que ya estamos en embarazo. Ya quedamos en embarazo, sí. Estamos Me di cuenta en este momento. De acuerdo, ese es un escenario completamente diferente. Entonces, para hablar de eso, hay que decir una cosa que es muy, muy, muy importante y que, pues obviamente este es un tema muy nuevo, pero la poca evidencia que hasta el momento hemos logrado recoger demuestra que la paciente en embarazo no tiene, primero, no tiene un mayor riesgo de infectarse por el virus del COVID-19 que otra persona que no esté en embarazo. O sea, su riesgo es exactamente igual de infectarse. Y segundo, que en caso de que se llegue a infectar y sufra el coronavirus, los riesgos de sufrir complicaciones severas tampoco son distintos a los riesgos que sufre cualquier otra persona que no esté en embarazo. Entonces, dicho esto, la mujer que está en este momento en embarazo debe seguir exactamente los mismos cuidados para evitar el contagio que cualquier otra persona que no esté en embarazo, ¿cierto? Entonces, el aislamiento social, la cuarentena más estricta en caso de que haya tenido algún contacto, el lavado de manos, evitar tocarse la cara, evitar el contacto con personas que puedan haber tenido un riesgo epidemiológico o síntomas, etcétera, etcétera. Ahora, en caso tal de que esa mujer esté en el último trimestre del embarazo, las sociedades de medicina reproductiva recomiendan que estas pacientes en embarazo, como se trata en teoría, ahorita les voy a explicar por qué, de un grupo con mayor vulnerabilidad, deberían evitar el trabajo en instituciones, deberían intentar trabajar desde la casa y deberían evitar, en caso de que tengan que trabajar, el contacto con el público, porque todavía hay algunas dudas frente a lo que pueda pasar en estas pacientes por lo novedoso de la información. ¿Por qué me refiero a un grupo vulnerable? Ojo, en este momento la información en particular con el COVID-19, con el virus actual del coronavirus que está generando la pandemia, no ha demostrado mayor riesgo distinto a la población general de las mujeres en embarazo. Pero la mujer en embarazo, por sus condiciones, por los cambios del embarazo,
puede tener mayor vulnerabilidad y mayor riesgo con, en general, las infecciones virales. Me explico. Las infecciones por influenza, las infecciones por el ébola o las infecciones por otros tipos de coronavirus previos, como el que generó la pandemia, o perdón, la pandemia no, la epidemia, el brote, por allá en el 2002, que fue el SARS, con el primer coronavirus que generó un problema en humanos, o el que generó por allá el MERS en el 2012, esos sí parecieron ser más agresivos en las pacientes en embarazo, distinto al que actualmente, el tipo de coronavirus que está generando la infección en este momento. Entonces, de todas maneras, no sobra que la mujer en embarazo tenga especial precaución, sobre todo si está hacia el final del embarazo. Y también tenemos que tener precaución si tenemos alguna condición médica previa, pues las que podemos sufrir de asma, las pues enfermedades respiratorias crónicas, las que nos dan diabetes gestacional. Eso es muy importante, pero eso aplica para todo el mundo. Eso aplica para cualquier persona que tenga una condición previa, llámese una enfermedad cardiovascular, llámese una hipertensión arterial, llámese una diabetes, llámese cualquier enfermedad crónica que disminuya el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y obviamente enfermedades pulmonares crónicas, pues principalmente, pues cigarrillo, asma, ese tipo de cosas. Indiscutiblemente esas pacientes tienen que tener todavía más cuidado y estar mucho más atenta con el tema de los síntomas. Perfecto, doctor. ¿Cómo en estos momentos de cuarentena se hace el manejo a las madres gestantes de sus controles prenatales, exámenes de sangre, vacunas, ecografías? ¿En qué Muy momento bien. acudir? ¿Se posponen? Excelente. Entonces, en este momento las distintas sociedades de medicina y de ginecología en el mundo sugieren que la paciente que está en embarazo tenga un control prenatal común y corriente, sin diferencia a si hubiera pues una infección por coronavirus en el momento en que la paciente está en embarazo. ¿Sí? Entonces, ese control prenatal debe seguir las mismas pautas de cualquier otro control prenatal, con las ecografías que se indican en su momento, con los controles prenatales periódicos, con los exámenes de sangre, con las vacunas normales, etcétera, etcétera. No debe haber alguna diferencia. Hay algunos que sugieren que hay ciertos controles prenatales que pudieran ser realizados por medicina virtual, ¿sí? Algunos que no requieren de hacer ecografía, que no requieren de hacer una medición de la presión arterial en ese momento y que pueden simple y llanamente enfocarse en los síntomas, en la evolución que la paciente puede referir por una consulta virtual. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría dilatar un poco esos controles para evitar que las pacientes tengan que acudir a entidades de salud, a hospitales o clínicas, donde pudiera haber, en teoría, un mayor riesgo de contaminación con coronavirus, ¿cierto? ¿Sí? Pero es un tema que puede manejar el obstetra directamente con su paciente, el obstetra conociendo a su paciente, el obstetra conociendo la evolución del embarazo, puede decirle a la paciente, bueno, esta consulta la podemos hacer virtual o podemos espaciar esta consulta una semana más o 2 semanas más, pero en teoría el llamado sería que no haya mayores diferencias. Ahora, en caso de que la paciente esté en embarazo y tenga coronavirus, ahí debe haber algunas restricciones, ¿cierto? La paciente debe guardar un periodo de cuarentena y de aislamiento adecuado antes de acudir a una institución de salud, ¿sí? En caso de que tenga que asistir a la institución de salud o a donde su obstetra en el momento en que está con la infección, se debe coordinar periódicamente para evitar el contacto con otras pacientes en un servicio, etcétera, etcétera. Pero en principio, ese manejo individualizado con el obstetra es fundamental. Doctor, y si a mí me llega la hora del parto, tengo coronavirus, ¿cómo se puede hacer ese manejo? Sí, entonces, Pues puede ser parto natural o de una vez se recurre a la cesárea. sí, esa es una excelente pregunta, Aleja. Mira, en este momento la evidencia, repito, es muy nueva y no se ha demostrado que el parto natural o que la cesárea hagan que haya o mayor o menor riesgo de que el coronavirus sea transmitido en el momento del parto de la mamá al bebé.
De manera que la decisión de si es un parto vaginal o un parto por cesárea depende de las condiciones propias del embarazo y de las indicaciones que el embarazo tenga para una vía o la otra, ¿cierto? Pero no del coronavirus como tal. Entonces, no es posible decir hoy todavía que la cesárea sea un método más seguro para el parto en las mujeres que tengan una infección activa por coronavirus. Pero entonces si yo tengo, doctor, la infección, inmediatamente nace mi bebé, me aíslan, me separan del bebé. No, no necesariamente, no necesariamente. Las pautas hoy en día dicen que la madre con coronavirus que tiene su parto puede estar aislada con su bebé, teniendo obviamente las condiciones y las precauciones del caso. Por ejemplo, Tapabocas todo el un lavado tiempo. exhaustivo de la mano, tapabocas, no toser ni hablar en el momento en que está alimentando el bebé porque no se ha comprobado, no se ha detectado el virus del COVID en la leche materna, entonces puede lactar su bebé y obviamente con todas las condiciones de observación del caso para detectar algún síntoma en el bebé, pero no está indicado en este momento el aislamiento del bebé de la mamá con coronavirus positivo. Bueno, buenísimo. Todas las mamás tranquilas, podemos tener nuestros bebés tranquilos, no tenemos que esperar mucho más. Pues yo creería que la paciente que está en embarazo puede estar tranquila en este momento, repito, teniendo todas las precauciones del caso, pero no hay que alarmarse, o sea, no hay que alarmarse porque en realidad la evidencia no demuestra que tengan un mayor riesgo de tener más complicaciones que el resto de la población y sabemos que en la gran mayoría de la población que sufre de la infección por el COVID-19, la gran mayoría va a ser asintomática y lo mismo ocurre con las embarazadas. La gran mayoría de ellas van a ser asintomáticas a pesar de que teóricamente la mujer en embarazo, porque tiene, digamos, menor capacidad pulmonar, mayor consumo de oxígeno, mayor funcionamiento del corazón con una cosa que se llama mayor gasto cardíaco, porque tiene algunas condiciones inmunológicas que hacen que su sistema inmunológico esté de pronto un poco más apagado para poder aguantar el bebé, ¿cierto? Que el bebé tiene un componente genético distinto al de ella. Entonces, aunque teóricamente todas esas cosas la parecieran hacer más susceptible a una infección pulmonar severa por efectos del coronavirus, pareciera ser que se comporta bien y que se comporta como el resto de la población. Entonces yo creo que se puede estar tranquilo con las precauciones, con todas las medidas del caso, pero no hay que alarmarse. Perfecto, doctor. Por aquí muchas mujeres nos preguntan que si es prudente continuar con la búsqueda de quedar en embarazo en estos momentos de pandemia. Si me haces esa pregunta y con la poca evidencia que hay, si yo en este momento estuviera buscando un embarazo, probablemente esperaría un mes y medio, hasta que se aclare un poco más el panorama. Si estoy en embarazo ya, seguiría adelante, pues obviamente tranquilo. No hay ninguna indicación, como lo han sugerido algunos medios internacionales, de hacer terminaciones de electivas del embarazo. No hay absolutamente ninguna indicación, sobre todo porque está hasta el momento, pareciera que la transmisión del virus del COVID-19 de No la alcanza mamá al tanto por bebé ciento. durante el embarazo no pareciera ser cierta. Hay solo un caso que tiene pues algo de duda. En algunos estudios, hay un estudio reciente publicado en una revista muy importante que se llama JAMA, con 33 pacientes positivas para coronavirus en el momento del parto, donde solamente 3 de esos bebés se les encontró el virus en los cultivos entre 4 y 6 horas después del parto, pero pareciera que esa infección fue adquirida en el momento del parto y no por el paso de la placenta, porque no se ha logrado encontrar el virus ni en la placenta, ni en el líquido amniótico, ni en la sangre del cordón umbilical, ni en la leche materna, como les explicaba ahorita. Solo hay un bebé reportado, donde a las 2 horas de nacido se le encontraron anticuerpos que llaman IgM, que son anticuerpos de aparición rápida, aguda de la infección, eh, a las 2 horas de nacido. Y esos anticuerpos IgM, que son los anticuerpos rápidos, no pasan por una cosa que se llama la barrera hematoplacentaria, que es una barrera que hay entre la sangre de la mamá y la placenta, ¿cierto? Entonces, si el bebé los tenía a las 2 horas, pues existe una duda respetable de que los hubiera producido estando dentro del útero de la mamá y se hubiera infectado dentro del útero de la mamá. Eso todavía está pues por comprobarse, pero es el único caso que ha generado pues algo de dudas.
pero de resto no ha habido comprobación pues, de una cosa que se llama transmisión vertical, que es la transmisión durante el embarazo de la mamá al bebé inútero. Entonces eso es un factor de tranquilidad. Y tampoco se pudo comprobar eso en otros tipos de coronavirus. Recuerden, Aleja, que esto no lo había dicho, pero yo creo que vale la pena decirlo, que el coronavirus no es un evento nuevo. Hay 7 tipos de coronavirus ya descritos. De esos 7 tipos de coronavirus, 4 simplemente dan un resfriado común y no se asocian con mortalidad. Y solo 3 se han asociado con una mortalidad importante, que uno de ellos fue los que mencioné ahorita, el SARS-CoV, que fue el primero que apareció en China hacia el 2002 y que se asoció con una altísima mortalidad. Afectó como unos 26 países, pero no se expandió por el mundo igual. Solamente afectó como unas 8.000 personas y de esas hubo tal vez unos 700 muertos. Y en esas, la mortalidad de las mamás sí se vio aumentada. En vez de ser el 10% que era la mortalidad normal del virus, de ese virus, la mortalidad en las mamás fue del 25%, en las mamás embarazadas, ¿sí? Pero tampoco se comprobó una transferencia vertical de la mamá al hijo inútero. Y el otro coronavirus fue hacia el 2012, que apareció en Arabia Saudita, se llamó el MERS, que ese afectó menos personas. Creo que del 2012 al 2019 ha afectado a unas 2.700 personas y han muerto algo así como 800 personas por ese tipo de virus. Y solo se detectaron 11 mujeres en embarazo con ese MERS. Y de esas 11 mujeres en embarazo sí hubo una mayor cantidad de complicaciones. Complicaciones era hasta el 90% de las pacientes que tuvieron esa infección durante el embarazo, ¿sí? Incluyendo muertes fetales, muertes de los bebés, partos prematuros, retardo de crecimiento del bebé, pues poco aumento del peso del bebé, pero tampoco se comprobó una transmisión vertical, o sea, intrauterina de la mamá al bebé. Entonces, digamos que es poco probable que esa transmisión vertical ocurra y este tipo de coronavirus hoy es mucho más benigno, pareciera ser, con las embarazadas y con los bebés, que lo que fueron sus 2 antecesores del 2002 y el 2012. Doctor, pero si a mí me da el coronavirus en este momento que tengo 25 semanas de gestación, el tratamiento Sí. de antibiótico y todo es totalmente distinto al de una persona normal. Lo que pasa es que la información sobre el tratamiento antibiótico es apenas muy somera. Hay algunos tratamientos que están proponiéndose como una forma de hacer desaparecer el virus más rápidamente de los tejidos en las personas, que es una combinación de un medicamento que se llama hidroxicloroquina con otro antibiótico que se llama acitromicina, pero digamos todavía es demasiado inicial la información para uno poder decir que sea un tratamiento adecuado. Además son drogas que no son inocuas. La hidroxicloroquina puede tener algunas complicaciones desde el punto de vista cardiovascular, puede tener algunas complicaciones a nivel ocular, retiniano, perdón. Entonces hay que manejar ese tema con cuidado, sobre todo porque vuelvo y digo, es que es muy poco el número de casos en pacientes embarazadas que todavía tenemos, ¿cierto? Ok. Bueno, por aquí otras mamás me preguntan sobre las vacunas que uno se debe aplicar en el embarazo. ¿Cuánto tiempo se pueden posponer para aplicárselas en caso de la tosferina, la influenza? No, yo creo que no hay tanto afán en este momento. Uno puede posponer 2 semanas, 3 semanas, esas vacunas, lo puede hacer y todavía cuidarse un poco de exponerse a sistemas o a entidades donde haya un mayor riesgo de contagio. Yo creo que sería más el riesgo que uno corre en este momento de irse para un hospital o para una clínica a ponerse la vacuna, que el verdadero riesgo que tendría pues al posponerla 2 o 3 semanas si está en un ambiente seguro como su casa. ¿Sí? Ok. Bueno, por aquí tengo otra pregunta de una mamá con diabetes gestacional que tiene temor si adquiere el virus, ¿qué complicación puede tener en comparación a la mamá en embarazo sin diabetes gestacional? Sí, en teoría, las preexistencias o las patologías crónicas preexistentes pueden generar un mayor riesgo. La diabetes, por lo general, es una patología que en la mamá, en el adulto, genera un daño, pero en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, una diabetes estacional es muy poco probable que genere un daño crónico en los vasos sanguíneos pequeños, que es lo que daña la diabetes,
en el corto plazo. Entonces, una diabetes estacional probablemente no se asocie digamos, riesgos mucho mayores en esa paciente frente a una patología como el coronavirus. No quiero decir que la diabetes estacional no tenga otros riesgos, ¿cierto? La diabetes estacional tiene otros riesgos inherentes al bebé, ¿cierto? Inherentes a algunas complicaciones propias de la diabetes. Pero frente al coronavirus no creo que se comporte muy distinto a la paciente que no tenga diabetes. La paciente que sí puede tener un poco más de riesgo son las pacientes con cuadros hipertensivos durante el embarazo. Esas pacientes pueden tener un poco más de riesgos con este tema del coronavirus. Bueno, también por acá me preguntan cómo reforzar las defensas en las mujeres en embarazo. ¿Alguna recomendación? En principio, las defensas de las mujeres en embarazo están un poco limitadas. Te voy a explicar eso en qué consiste. Uno tiene dos tipos de defensas en el cuerpo. Unas defensas donde las que atacan los microorganismos o los bichos raros, por decir algo así, son las células de la defensa del cuerpo. Eso se llama inmunidad celular. Y otro sistema de defensas que es la producción de anticuerpos. La producción de anticuerpos son unas proteínas que produce el sistema inmunológico que lo que hacen es atacan ese bicho raro, se le pegan y lo destruyen, ¿cierto? ¿Sí? Eso se llama inmunidad humoral. Entonces, la mujer en embarazo pierde un poco su capacidad de inmunidad celular con esas células que atacan directamente y se convierte un poco más o se corre un poco más hacia la inmunidad humoral, a la que produce anticuerpos. Entonces, por eso el sistema inmunológico en la mujer en embarazo está un poco más susceptible. Pero ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque el bebé que está dentro del útero de esa mamá es un bebé que tiene componente genético de esa mamá, pero también tiene componente genético de ese papá. Y pues esa mamá en embarazo querrá mucho a su esposo, o a su papá, o a su compañero, al papá de su hijo, pero genéticamente no tiene nada que ver con él. Entonces, su cuerpo se tiene que exponer como a una especie de trasplante de un bebé que tiene un componente genético distinto a ella. Entonces, por eso el sistema inmunológico tiene que, de cierta manera, bajarse un poco para no reaccionar contra el embarazo, ¿sí o no? Entonces, por eso la inmunología, la inmunidad de la paciente en embarazo está un poco más susceptible. Yo creo que la forma de uno poder mantener el sistema inmunológico adecuado al máximo, a donde se puede, es tener una dieta adecuada, un suplemento vitamínico adecuado, una hidratación adecuada, básicamente en ese sentido va. Y obviamente los exámenes de rutina desde el punto de vista del hemograma, del examen de sangre, de ver cómo están los glóbulos blancos, etcétera, etcétera, para detectar si hay alguna patología que esté afectando más allá de lo normal ese sistema inmunológico y de esa manera tratarlo desde el punto de vista médico. Perfecto. Bueno, otra pregunta que me encuentro por acá. Camila Prada tiene 14 semanas de embarazo, es enfermera, trabaja en la UCI y no sabe cuáles son los cuidados diferentes que debe tener a sus demás compañeros. Sí, hay una controversia grande frente a las mujeres en embarazo que están digamos, en el tema de cuidado médico y más aún en esos ambientes como las unidades de cuidados intensivos donde probablemente va a estar más expuesta. En teoría, teniendo los cuidados adecuados, sería prudente que ella siguiera haciendo trabajo médico máximo hasta la semana 28 del embarazo, que en el último trimestre no lo estuviera haciendo. Sí, por encima de las 28 semanas uno quisiera tener todavía menos exposición. Sin embargo, si uno quiere ser obviamente más prudente y estando en embarazo, pues yo lo voy a decir ya desde el punto de vista mío y repito, estamos hablando de muy poca evidencia, pero yo tal vez no me sometería al trabajo en una unidad de cuidados intensivos estando en embarazo. Perfecto, por aquí tenemos más preguntas. Si el recién nacido contrae el virus, ¿es igual de peligroso que una persona adulta para la propagación de? Perdón, se perdió la señal en ese momento. ¿Si el recién nacido qué? Si el recién nacido contrae el virus, ¿es igual de peligroso, contagioso, pues, para propagar el virus a otras personas?
Ya, entonces, ahí hay una cosa muy importante y muy interesante. Primero, los bebés recién nacidos que han contraído el virus se han comportado supremamente bien desde el punto de vista de su estado de salud. La mayoría han sido asintomáticos y muy pocos han tenido síntomas y muy pocos han tenido síntomas serios o complicaciones serias. Entonces pasa un poco el concepto que hemos visto en los niños y es que se infectan con facilidad, pero la mayoría son asintomáticos y muy pocos hacen complicaciones. Pero eso sí, son unos vectores muy importantes, o sea, son muy contagiantes, O precisamente por sea, eso. entonces ahí, ¿cómo se manejaría también con la mamá y el papá ese aislamiento? ¿Se Sí, tienen que aislar ellos hay, los hay, tres que solitos? tener, hay que tener todo el cuidado, hay que hacer el aislamiento, hay que hacer el tapabocas, hay que hacer el lavado frecuente en manos, el lavado de las superficies, hay que tener mucho cuidado. Hay una discusión frente a qué hacer con los bebés recién nacidos infectados. Para algunas sociedades, esos recién nacidos deben ser hospitalizados y controlados dentro de la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados especiales en observación por determinado tiempo. Para otras sociedades no es necesario hacerlo a no ser que tengan síntomas importantes, ¿sí? Para la gran mayoría sí se debe hacer en caso que el bebé sea pretérmino, o sea, haya nacido prematuro. En ese caso, Ujú. casi que todas coinciden que si es positivo para COVID-19 y es prematuro, sí se debe manejar intrahospitalariamente. Pero si es un bebé a término con buen peso y está positivo para coronavirus, hay una diferencia, hay una controversia frente a si se maneja hospitalizado o a nivel ambulatorio, pues en la casa, pero obviamente con todas las precauciones. Bueno, otra pregunta. Doctor, la hace Ale Vallejo. Ella nos pregunta, tiene 28 semanas y debe hacerse los exámenes de tercer trimestre y la ecografía. ¿Puede esperar unas 3 semanas más, 4 semanas? Es muy importante que esa decisión la tome con su obstetra. Me explico. Porque si yo tengo una paciente de 27, 28 semanas que viene perfectamente normal, que ha tenido un embarazo sin ningún tipo de complicación, que el bebé en las ecografías previas, en las evaluaciones previas, ha venido con una evolución en peso adecuado, que su líquido amniótico se ha demostrado bien, que sus cifras de presión arterial han estado normales, que sus exámenes de sangre no tienen ninguna complicación, que no tiene ningún antecedente de diabetes estacional, que no tiene ninguna alteración ni patología crónica, que tiene 27, 28 semanas, no habría ningún inconveniente en dilatar esa evaluación en un par de semanas. Pero en caso contrario, si yo como obstetra conozco que mi paciente tiene alguna complicación hipertensiva, tiene alguna complicación metabólica, tiene una patología crónica, viene con un peso fetal que está un poquitico arrastrado, tiene problemas de líquido amniótico o de maduración de la placenta antes de tiempo o de un cuello del útero acortado, en esos pacientes obviamente no podemos dilatarlo de esa manera. Ok, bueno, por acá me encuentro otra pregunta de una mamita que va a cumplir 12 semanas y debe hacerse el tamizaje genético. ¿Sí? ¿Este puede esperar o sí debe ser en la semana 12? Bueno, entonces hay dos tipos de tamizajes genéticos. Hay un tamizaje genético que es una prueba que venimos haciendo hace ya mucho tiempo, que consiste en una ecografía, un ultrasonido que mide el pliegue nucal del bebé y la medición de unas sustancias en sangre que son producidas por la placenta. Y esas variables se meten en un software de acuerdo con la edad del embarazo de esa paciente y ese software determina el grado de riesgo de que ese bebé pueda tener una alteración genética. Si esa paciente queda en un grado de riesgo más alto, entonces esa paciente debe realizársele una prueba confirmatoria que puede ser con una biopsia de placenta o con sacar líquido amniótico para definir si ese bebé efectivamente tiene una alteración genética o no. ¿Sí? Si esa es la prueba genética que se va a hacer, esa paciente sí debe tener el ultrasonido más o menos a la semana 12, máximo la semana 13, porque si no, ya el método diagnóstico como tal no sirve y la sensibilidad de ese método y la especificidad se pierde. Entonces, en ese caso sí le tocaría hacerlo en este momento. Pero hoy en día hay una prueba genética digamos, de evaluación del riesgo genético mucho más potente, El BQC. mucho más eficiente, que se llama un NIT, una prueba, un Non-Invasive Prenatal Test, una prueba prenatal no invasiva
en la cual se toma una muestra de sangre de la mamá y de ahí se aísla DNA, material genético del bebé, y se estudian los 23 pares de cromosomas y se determina incluso con mucho más exactitud si el bebé puede tener una alteración. En ese caso, sí podría esperar un par de semanas más para hacerse esa prueba, que además, vuelvo y digo, es mucho más potente, mucho más exacta y mucho mejor. Perfecto. Bueno, por acá me encuentro otra preguntita de LSM 06. Doctor, tengo 16 semanas, tengo placenta previa, debo tener algunos controles diferentes, especiales. Tuvo su cita con su ginecólogo la semana pasada telefónicamente y está un poco preocupada. Bueno, en ese caso hay una buena noticia para ella, y es que la mayoría de las pacientes que tienen placenta previa en este momento del embarazo, hacia el final del embarazo no las van a tener. El útero, a medida que crece, va a ir arrastrando la placenta hacia arriba, y va esa placenta a dejar de ser previa en la gran mayoría de los casos. Entonces, en este momento probablemente ya no vaya a tener ningún inconveniente. Si no tiene ningún síntoma ahora como sangrado vaginal, ella puede estar tranquila en su casa y puede dilatar un poco su evaluación, teniendo en cuenta no hacer actividad física fuerte, no tener relaciones sexuales, para evitar generar sangrado por la placenta previa. En caso de que sí esté sintomática, de que sí esté teniendo sangrado vaginal por efecto de esa placenta previa, sí es bueno que esté en contacto con su médico y tenga una evaluación más seguida. Bueno, por aquí me pregunta Cata Princhi que cómo funciona la prueba del el Baby Test Advance en mellizos. ¿Esa Esa prueba qué prueba es? la prueba de tamizaje prenatal no invasivo para análisis genético, que en medicina se llama baby test, se puede hacer para efecto de mellizos, sí, se puede hacer. Lo que pasa es que se debe hacer un poco más tarde. Normalmente esa prueba se puede hacer a partir de la semana 10, ¿sí? En caso de mellizos, a veces es prudente esperar un par de semanas más para tener una mejor sensibilidad y especificidad con el resultado de la prueba. Ahora, la única diferencia es que si a la semana 10 o a la semana 12 ya se hace la prueba y es un embarazo único, le van a informar el sexo del bebé. En caso de mellizos, lo que le van a informar es si existe cromosoma Y o no existe cromosoma Y. Si no existe cromosoma Y, entonces resulta que van a ser dos niñas. Si existe cromosoma Y, pues al menos hay un niño en esos mellizos, ¿cierto? Pueden ser dos niños o puede ser un niño y una niña. Pues eso no lo sabría uno, sino más adelante a través de la ecografía. Entonces, en caso de mellizos, esa sería la única diferencia, que se hace 2 semanas más tarde y que no le van a decir exactamente el sexo de los dos bebés, para al menos si hay un hombre o si no hay un hombre. Bueno, doctor, creo que aquí hay muchas mamás con muchas, tienen muchas preguntas que las enviaré a que te las hagan directo en tu Instagram, porque si no nos quedamos aquí toda la tarde hablando de este tema tan delicioso que es el embarazo, la fertilidad y ahora en este momento tan diferente de nuestras vidas que es la pandemia del COVID-19. Claro que sí, Aleja, con el mayor de los gustos Una estaré última para ayudar. recomendación a todas las mamás que están conectadas. No, yo creo que la recomendación es una muy importante, y es que independiente de que estemos en embarazo o no estemos en embarazo, la única manera de vencer este virus se llama solidaridad y educación. ¿Sí? Es la única manera. Y si todos hacemos eso, no solamente van a estar seguras las mujeres en embarazo, sino el resto de las personas, sobre todo nuestras personas de edad mayor, que son a los que tenemos que cuidar mucho. Y también que podemos estar tranquilas porque ya con el tiempo que lleva este virus se ha demostrado que no afecta a nuestros bebés en el estado de gestación. Que no hay posibilidad de que posiblemente no haya una transmisión de la mamá al bebé durante el embarazo primero, y que la mamá en embarazo no tiene un riesgo mayor de infectarse o de sufrir complicaciones distinto al del resto de la gente que no está en embarazo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Qué rico esta charla. Se puede repetir en unas semanas. Claro que sí, Aleja, muchas gracias a ti por la Y a invitación. todos los seguidores, les cuento que este live va a estar en la página de Facebook de Alma Rosa Fundación para que lo puedan consultar más tarde. Una feliz Muchas tarde. gracias. Chao. Chao.